Hola a todos y bienvenidos a un caso más, este día con la actualización de un caso que les traje hace un par de años al canal. Se trata del caso conocido como la niña de las mandarinas, un caso que sucedió en Paraguay hace más de 20 años y que hasta hace unos meses se mantuvo en la impunidad. Y precisamente en el mes de julio del año 2025 se dio captura al hombre que era sospechoso y que había estado prófugo por más de 20 años. Por si no lo recuerdan, les cuento un poco sobre este caso. Felicita era una niña originaria de Paraguay, su familia era de bajos recursos y debido a eso le tocaba trabajar vendiendo mandarinas y diferentes hortalizas de temporada en el parque de su localidad y con sus vecinos. Y fue en uno de esos días, mientras la pequeña trabajaba, el 31 de mayo del año 2004, que se cruzó en su camino con un hombre que le ofreció comprarle todo el producto que le faltaba vender. Pero esa fue solo una trampa para ganarse la confianza de la pequeña y así agredirla. Felicita estuvo desaparecida por varias horas. La familia y vecinos se unieron para buscarla, pero tristemente no pudieron dar con la pequeña. La madre de la niña puso una denuncia en la policía a la mañana siguiente, y estos se comprometieron a ayudar en la búsqueda de Felicita. Pero lastimosamente el cuerpo de la pequeña fue encontrado en las faldas de un cerro de la comunidad por un trabajador que dio aviso a la policía. La madre identificó a su hija y lastimosamente las imágenes quedaron grabadas en un canal de noticias que estaba transmitiendo en vivo. La niña fue brutalmente abusada y la causa de su deceso fue estrangulamiento. En esa época fueron 3 los sospechosos, 2 de ellos fueron capturados y siguieron un proceso de investigación, y el tercer hombre sospechoso fue identificado, pero no pudieron ubicarlo en la zona, ni en el trabajo ni en su casa. Luego se supo que este hombre le pidió dinero a su jefe para irse del lugar, pues tenía una emergencia familiar. Al parecer el hombre empezó a trabajar como camionero, pidió trabajo en los camiones que transportaban plátanos y así logró llegar hasta un punto fronterizo entre Brasil y Argentina. Pero aún no había ningún dato contundente sobre el paradero de este hombre. La investigación siguió su curso, se hicieron diferentes exámenes para descartar a los 2 sospechosos y al padrastro de la niña, a quien también se le involucró, y esas pruebas fueron negativas y dejaron a estos hombres fuera de la investigación. Pero de los 2 hombres que fueron capturados como sospechosos, salió información importante. Ellos declararon que habían visto a Felicita en el parque ese día y que conocían al hombre que le ofreció comprarle todo lo que le faltaba. Según estos hombres, el sospechoso le ofreció 10,000 guaraníes a la pequeña, que en esa época equivaldrían a más o menos $2 o 40 pesos mexicanos. La niña aceptó, pero el hombre le dijo que tenían que ir por el dinero hasta su casa y que ella debía acompañarlo si quería vender. Este era un joven de 22 años y era conocido como Freddy Loco, y también era el novio de la tía de Felicita. Esto coincidía con la hipótesis de las autoridades, que creían que la niña había accedido a irse con alguien a quien conocía. Así que por eso las autoridades empezaron a buscarlo, así como a la tía, pero no pudieron encontrar mayor información. Pero ahora, gracias a la investigación policial, podemos conocer un poco sobre cómo era la vida de este hombre. Su nombre es Freddy Florenciano Brites, alias Freddy Loco. Era conocido en la región, él vivía en Yaguarón, a pocas cuadras de la escuela a la que asistía Felicita. Como les mencioné antes, él era el novio de una de las tías de la niña. Según los oficiales, la tía de Felicita le había pedido a la pequeña que fuera a llevar un pedido especial de mandarinas hasta el pueblo a una persona que la había contactado. Esa persona no le compró toda la mercancía a la niña y por eso ella fue al parque para intentar vender lo que le quedaba. Así fue que se encontró a Freddy, que era el novio de su tía y además alguien conocido para ella. Pero no se sabe si era el novio de la tía que mandó a pedir esas mandarinas o si fue otra persona. La tarde del crimen, mucha gente vio al hombre junto a la niña caminando por las calles en dirección a un cerro. El mismo cerro donde fue encontrado su cuerpecito un día después. Conforme la investigación avanzó, se hizo un allanamiento en la casa que habitaba Freddy. Ahí se encontró una prenda íntima del hombre y un preservativo usado.
Esa prenda fue analizada y se encontraron restos de sustancia biológica que coincidía con el ADN del hombre. Más de 20 años, Freddy Florenciano se mantuvo en libertad, haciendo su vida lo más normal posible. A lo largo de 2 décadas acumuló 12 órdenes de captura, pues se le sumaba una orden por cada año que lograba evadir las autoridades. Su nombre era sinónimo de un hombre peligroso. Los cargos que enfrentaba eran homicidio de una menor de edad, coacción sexual y hurto. El hombre había aprendido a vivir prácticamente en el anonimato. Muchos creían que ella había salido del país, pues el caso de Felicita era una noticia nacional y era muy extraño que nadie diera ni siquiera una pequeña pista sobre el paradero del supuesto culpable. Incluso se llegó a creer que alguien había tomado justicia por mano propia, pero esto solo fue un rumor. Pero finalmente, después de 21 años de la muerte de Felicita, Freddy fue encontrado en la localidad de Caaguazú. Esta ciudad se caracteriza por sus artesanías en madera y muebles, así que para Freddy era muy fácil mantener un perfil bajo y se podía ganar la vida haciendo trabajos de obra, artesanías, construcción, ayudante de campo y algunas cosas que salían de repente con trabajos informales. Debido a que era un lugar alejado, era fácil para este hombre pasar desapercibido. A pesar que en el año 2004 se manejó la hipótesis que Freddy podía haber estado escondiéndose ahí, se desconoce el por qué la policía descartó ese lugar como línea de investigación. Al parecer, Freddy se fue a Caaguazú desde el día 1 de su fuga. Se hizo llamar Jorge y se alojó en una comunidad muy humilde. No tenía documentos, no tenía celular y no era muy sociable. La policía siguió varias pistas falsas, incluso atraparon a algunas personas que tenían parecido físico con Freddy, pero rápidamente eran descartados. Hasta que llegó el día 9 de julio del año 2025. Durante un control de rutina en la localidad de Caaguazú, una división de la policía llamado Grupo Lince realizaba un control sobre las calles de la zona y se percataron que había un hombre que tenía una actitud sospechosa. El Grupo Lince es un grupo especializado de policías que tienen un entrenamiento diferente y gracias a las habilidades que ellos manejan, detectaron inconsistencias en un ciudadano. Durante ese retén policial, pues detuvieron el vehículo en el que Freddy se movilizaba, le pidieron su identificación y los policías empezaron a sospechar de la validez de esa credencial y se tomaron el tiempo para revisarla minuciosamente. Al no tener pues la certeza que era una credencial válida, decidieron pues tomar a Freddy y pedirle un poco más de información. Fue ahí que Freddy se empezó a poner muy nervioso y eso hizo que los oficiales pusieran muchísima más atención a lo que hacía y decía el hombre. Le pidieron que bajara de su automóvil y lo llevaron hasta una pequeña cabina para sus huellas digitales. El hombre no se negó y tampoco puso resistencia para este proceso, pero los que se quedaron sorprendidos fueron los oficiales al ver la verdadera identidad del hombre y todo el historial policial que se arrojó en su perfil cuando tomaron sus huellas. Freddy Antonio Florenciano Brites, de ahora 42 años, tenía 12 órdenes de captura por un crimen. El hombre en ese momento fue capturado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Las investigaciones están en curso y aún estamos en espera del juicio condenatorio del asesino de Felicita. Ahora solo falta que la fiscalía pueda elaborar una base sólida con todas las pruebas recaudadas. También se enfrentan a la defensa de Freddy porque sí, él ya tiene un abogado y se está encargando de su defensa. Según las autoridades, Freddy se declaró inocente. Él dijo que no estaba en Yaguarón el día de los hechos y que decidió irse a este lugar donde estaba escondido porque lo estaban acusando injustamente. Además, su abogado dijo que las pruebas que tenían contra Freddy ya no pueden ser usadas, pues para él han perdido validez por ser tan antiguas. Lastimosamente, la investigación de hace 20 años no fue hecha de la manera correcta y esto le da un chance a este hombre para que no pise la cárcel. A veces la ley y las investigaciones mal elaboradas dejan pequeñas grietas que obviamente van a ser aprovechadas por los defensores de criminales para que ellos no sean castigados como deben serlo.
La madre de Felicita dice que ella solo quiere que su hija tenga justicia y que quiere darle un cierre a esa etapa tan dolorosa porque, si recuerdan, la madre de Felicita fue muy juzgada y muy señalada de no haber cuidado a su hija. Incluso llegaron a responsabilizarla por lo que alguien más le hizo a su hija. Por el momento, Freddy está en una cárcel de la localidad de Yaguarón cumpliendo con prisión preventiva mientras se lleva a cabo su juicio. De encontrarse culpable, se estaría enfrentando a la pena máxima en Paraguay, que es de 30 años de cárcel, pero aquí es donde surge una gran duda. ¿Y si después de tantos años este hombre sigue en libertad? Yo realmente espero que las autoridades puedan sustentar un caso sólido y con esas pruebas confirmar la culpabilidad del hombre para que sea castigado como debe ser. Recordemos que debido a este caso, en el Cerro Yaguarón se construyó un monumento justo en el lugar donde fue encontrada Felicita. Ese lugar se ha convertido en una especie de oratorio para muchas personas y cada año, el 31 de mayo, se recuerda a la niña. Además, debido a este caso, se declaró el Día Nacional de la Lucha en contra del abuso de menores en la misma fecha y cada año se hace una reunión en ese lugar para recordar a Felicita y seguir exigiendo justicia para ella y todos los pequeños víctimas de abuso. La historia de Felicita ha marcado la historia de Paraguay. La madre de la niña ha marchado para exigir justicia y no se ha rendido. Sigue tocando puertas pidiendo ayuda para que ningún menor de edad viva una historia como la de su hija. Yo espero que Felicita pueda tener justicia, aunque hayan pasado 21 años. Uno, porque ella lo merece y dos, porque los agresores deben saber que aunque pasen los años, la justicia siempre los alcanzará y que no hay caso que se quede impune en esa tierra. Y como siempre les digo, si ustedes tienen en sus manos el poder de ayudar a alguien que necesite, hagamos lo que está en nuestras manos para poder evitar esos casos. Pongamos atención a nuestro alrededor. Si vemos o sabemos de alguien que esté cometiendo una falta hacia un pequeño, por favor no dudemos en denunciarlo. Pero bueno, hasta acá el caso. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que pase con el presunto agresor. Recuerden que por acá les estaré trayendo avances del caso. También, por favor, recuerden suscribirse, darle me gusta al video y dejar sus comentarios siempre con mucho respeto hacia los involucrados. Y bueno, yo sin más me despido y los espero en el próximo caso.